espero que en los países de América Latina haya amanecido también con ese sol, o como mínimo que puedan compartir y tener una calidez que tenemos en esos momentos. No escolto. ¿Es normal? Perdón, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, Pascual. Sí. Pues me comunica Cristina que no me escucha. Ah, ya la escuchamos bien. Tal vez tiene Sí, Cristina, ¿te escuchamos? Ahora sí, es que ahora no, sí, perfecto. no os escuchaba yo a vosotros, ya está. Muy bien, pues les daba esa bienvenida y esperaba que en la candidez del día de hoy en España, al menos en Barcelona, sea también participada en otros países. Buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo y de ser fieles participantes de esas webinars. Veo gentes de todos los países, como siempre, en especial del grupo de productores de seguros que de Argentina se apuntan sistemáticamente, en lo cual les agradezco y les garantizo que les irá muy bien esa sesión, porque conversaciones poderosas van a necesitar con sus clientes y con las aseguradoras también ante esta situación tan complicada que nos toca vivir. Conversaciones poderosas es precisamente el título de una sesión que nos plantea, el reto que nos plantea Cristina es liderar a través de conversaciones. Nos planteó en su anterior conferencia, cómo debatir tranquilamente sobre las competencias. Bien, superado un estadio de las competencias, vamos a ver cómo nos comunicamos, puesto que, sin duda alguna, en época de crisis y en época de una crisis como esta, la comunicación es un factor fundamental. Por lo tanto, les invito a que sigan mandando las preguntas o comentarios a través del chat, que tomaré nota y luego conversamos tranquilamente con Cristina. Y ahora, sin más preámbulos, dejemos que sea ella quien nos cuente de qué van esas conversaciones poderosas. Adelante, Cristina, bienvenida y buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pascual. Gracias por tu presentación. Gracias al equipo por estar a mi lado ayudándonos a que estos webinars sean todo un éxito. Bienvenidos y buenos días de toda Latinoamérica y personas aquí también en España. Y bueno, vamos a empezar hablando de liderar a través de las conversaciones poderosas. Las conversaciones es algo tan poderoso y tan importante, pero tan poco trabajado en nuestras vidas, que cada día me sorprende más el hecho de que incluso en los colegios, en las universidades, no haya una asignatura únicamente con el objetivo de saber conversar y saber comunicar. Son tan importantes las conversaciones que la calidad de los líderes depende de la calidad de sus conversaciones. Vamos a entrar un poquito más en ello. Las conversaciones. Yo lo pongo aquí como el eje mundial. Me atrevo a decir eso porque las conversaciones para mí es lo más. Es decir, nosotros desde que somos pequeños empezamos a hablar, empezamos a comunicarnos, pero nadie nos enseña realmente a conversar. Y cuantísimas conflictos o cuántas problemáticas se han generado a través de tener unas conversaciones desagradables o no saber simplemente conversar, empezando desde las familias, desde las empresas o incluso desde las problemáticas entre países y entre el mundo entero. A mí me gustaría, durante todo el webinar voy a desarrollarlo un poquito a través de nuestro método, porque creo que es muy representativo y creo que nos puede ayudar a entender un poquito pues, todo el proceso de lo que es propiamente la comunicación o las conversaciones. En primer lugar, quiero que empecemos con la R, ¿no? Nuestro sistema es Reset Systems, significa R, reflexionar. ¿Qué tipo de conversaciones hemos tenido? Ante el impacto del COVID-19, ¿qué conversaciones hemos tenido? ¿Qué lenguaje hemos utilizado? ¿Qué palabras estamos utilizando más en nuestro día a día? En nuestra vida social, ¿estamos en un monotema? ¿Solo hablamos del coronavirus? ¿Solo hablamos de cosas negativas? ¿Aprovechamos estos días, este confinamiento para dentro de la vida social transmitir conversaciones pues, más amorosas o más de amistad?
¿O en qué tipo de conversaciones estamos puestos? A nivel de libertad, ¿qué tipo de conversaciones tengo conmigo mismo? Después de casi 60 días de confinamiento, ¿qué me digo? ¿Qué me hablo? ¿No? Respecto a la libertad, respecto a la salud. ¿Cómo converso con las personas que han perdido seres queridos, ¿no? Que no se han podido despedir de sus familias, ¿no? O de sus familiares? La seguridad física, la regulación emocional. La regulación emocional está totalmente relacionada con las conversaciones hacia el exterior y con las conversaciones hacia mí mismo. Y la seguridad económica, ¿no? ¿Cuántas conversaciones habremos tenido? Pues, bueno, un poquito siendo víctimas de la situación, del ERTE, de qué podemos hacer, ¿no? ¿Dónde nos estamos situando en las conversaciones? ¿En qué porcentaje de mis conversaciones son inspiradoras, son poderosas, son negativas? Es simplemente la R de reflexión, ¿no? Vamos a ver cómo estas conversaciones han afectado en la curva del cambio. Es decir, cuando hay un cambio, lo primero que tenemos es un impacto ante una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que nos tenemos que confinar? Y empezamos a hablar con las personas, pero no nos damos cuenta de cómo estamos hablando, no nos paramos a pensar qué estamos transmitiendo detrás de estas conversaciones o cuál es realmente el objetivo de una conversación. Cuando las personas están acostumbradas a tener conversaciones poderosas, conversaciones inspiradoras, conversaciones que se centran en la solución o que se centran en el saber escuchar y entender a las personas, pasan este proceso de curva mucho más rápido. Es decir, al principio pueden conversar con alguien diciendo, pero ¿qué está pasando? Esto no puede ser, ¿no? Después nos viene un poquito pues el tema de rabia y miedo, pero rápidamente pasamos a la aceptación y al generar una nueva realidad. A través de las conversaciones, nosotros como líderes o personas que forman parte del equipo, podemos hacer que las empresas sean más ágiles, se adapten mejor, tengan más ideas, sean más creativos, siempre y cuando estemos utilizando conversaciones que den movimiento, que ayuden al cambio. Pero también nos hemos encontrado con conversaciones que han hecho que nos bloqueemos, especialmente en el miedo. Hace unos días creamos una gráfica emocional frente al cambio. Aquí quiero que vean un poquito de lo que estoy hablando. En cada una de las fases vemos que en febrero la primera de todas, que es la de la negación, estaba muy alta. Es posible que la mayor parte de las conversaciones que tuviéramos eran de incredulidad. No puede ser, bueno, vamos a tirar adelante. Todavía no estaba muy desarrollado el miedo. Pero en marzo y en abril, en mayo, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar que ya el miedo empieza a subir. Pero este miedo empieza a subir porque tenemos como una especie de contagio, de copio y pego. Es decir, si yo veo que mi vecino está alterado, está nervioso y me viene con conversaciones de desgaste, ahora las veremos más adelante, conversaciones negativas, con palabras poderosas que me están a mí llevando a un terreno que quizá yo no estaba, pero que veo que el otro está y el ser humano es muy hábil en hacer un copiar y pegar, pues como yo vaya a la empresa y hayan 4 personas con unas conversaciones no adecuadas a la situación, yo voy a contagiarme. Por eso aquí vemos que la negación empieza a bajar, empieza a subir muchísimo la negación y solamente tenemos aquí en el colorcito verde y amarillo personas que ya empiezan a tener conversaciones centradas en la solución. ¿En qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos reinventar? Y empezamos a neutralizar. A partir de aquí vemos que, bueno, se van generando mayo, abril, junio, va cambiando. Hay más personas que aceptan la situación, que están en casa esperando a que el confinamiento acabe, otros aprovechan para estudiar idiomas, otros aprovechan para hacer cosas, pero también hay muchas personas que siguen bloqueadas y ancladas en las conversaciones de miedo, en el lenguaje del miedo, en las palabras del miedo, que lo único que hacen es bajar su sistema inmunológico y todavía pues potenciarles más en estar en un estado de riesgo real ante el COVID-19, ¿no? Aquí vemos que la curva empieza a bajar y va a seguir bajando, porque gracias a que hay muchos líderes y personas que empiezan a entender que estas conversaciones negativas no me llevan a ningún lado más que a enfermar o más que a
provocarme trastornos mentales en 6 o 12 meses, va a ir bajando. Pero, ¿desde dónde creo yo que podemos ayudar a estas personas? Creo que desde el núcleo más importante para ayudar a toda la sociedad es desde las empresas, pues es donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo. Entonces, me cuesta entender que con lo importante que son las conversaciones, nos enfoquemos tanto en estrategias y en procesos y no tengamos en cuenta las conversaciones. Se habla mucho de comunicación, pero realmente, ¿qué es una conversación? ¿Cómo impacta una palabra sobre nuestro cerebro? Desde las empresas hemos de minimizar el miedo y puede ser la clave para que en diciembre los trastornos mentales, la ansiedad y el miedo haya reducido. Tengamos en cuenta una cosa, que normalmente las depresiones y otros trastornos mentales vienen al cabo de 6 meses. Primero viene el miedo, luego viene el cansancio, luego viene la tristeza y luego viene la depresión. Esto no pasa en 1 o 2 meses. Es decir, hemos de poner acción a través de las empresas, porque es donde las personas están y la vía más rápida de poder llegar. ¿Las conversaciones pueden influir en la prevención de los riesgos psicosociales? Voy a dar unos pequeños datos de realmente cómo impactan en la realidad los trastornos y los riesgos psicosociales. 5 de cada 10 causas de discapacidad y muerte prematura a nivel mundial se deben a causas psiquiátricas. 1 de cada 4 personas padecerá uno o más de estos trastornos a lo largo de su vida. Según un reciente estudio de la OMS, los trastornos por depresión y ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón anuales en la pérdida de productividad. Y de cada dólar invertido, hacemos en todo lo que es tratamientos de trastornos mentales, hay un retorno de $4. Es decir, basémonos en esta frase de Bob Chapman. El 74% de las dolencias crónicas son por estrés. 1.200.000 personas mueren cada año debido a enfermedades crónicas en Estados Unidos. Y lo quieran creer o no, el lenguaje impacta directamente sobre el estrés y las conversaciones están hechas de lenguaje. Entonces, este impacto real que estamos teniendo a través de los efectos de un estrés postraumático, de la confusión, del enfado, no voy a entrar mucho aquí porque ya hemos hablado en otros webinars, ¿no? Pero los factores estresores de duración, de miedo a infectarme, de que estoy aburrido, de informaciones inadecuadas, pérdidas financieras, todo esto está englobado en las conversaciones con mi jefe, con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con mis amigos. Todo el eje central son las conversaciones, el lenguaje que utilizo y las palabras. Seguimos en la R, de reflexión todavía. Los líderes, ¿con qué actitudes nos vamos a encontrar? ¿O con qué actitudes nos estamos encontrando? Vemos aquí esta formulita que siempre la pongo de Víctor Cooper, que nos dice que el conocimiento más habilidad por actitud es igual al éxito. ¿Cuántas actitudes nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar un 20% de actitudes con esperanza, con ganas de brillar, con conversaciones poderosas, con conversaciones inspiradoras, personas que se centran en la parte humana, en la parte de solución, en la parte de acción, acciona. Dicen que con la acción se pierde el miedo. Pero nos vamos a encontrar un 80% de personas que han sufrido duelos muy duros, que no tienen la capacidad de tener este tipo de conversaciones, que necesitan ayudas de sus líderes, porque están en un bloqueo. ¿Se acuerdan de la curva que he enseñado antes? Están todavía en la segunda fase de cambio. Y eso no es un tema de porque quieran estar ahí, sino es que necesitan de la mano de alguien para que les saque de esa vibración que se han quedado bloqueados y que no son capaces de dar un pasito adelante, ¿no? El líder ha de protegerse a sí mismo y proteger a los demás, manteniendo su equilibrio interior. Vamos a otra reflexión. ¿Cómo estamos dando? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo estamos dando la comunicación a las personas, ¿no? Por los pasillos, corriendo, a través de un email, a través de un WhatsApp, porque me da pereza llamar.
porque actualmente todo el mundo se comunica por WhatsApp. ¿Es un buen momento? ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿Qué habilidades sociales tengo? Es decir, todos estos factores están dentro de la R de reflexión, para que todos los que estamos hoy en el webinar, y me incluyo yo, porque yo todavía estoy trabajando mucho en las conversaciones y creo que me llegaré a morirme a los 100 años, pero aún tendré muchas cosas que mejorar en la conversación, porque es algo que es de día a día, es algo que está conectado también con tus creencias y tus patrones. Entonces es muy difícil el llegar realmente a ser un conversador con conversaciones poderosas, un líder realmente con conversaciones poderosas. Vamos a pasar la E de emoción. En la E de emocionar nosotros trabajamos en que, bueno, ya hemos reflexionado durante todos estos meses, y si no les ha dado tiempo de hacerlo, porque quizá tengo yo, pues voy muy rápida en mis exposiciones, pero ¿desearíamos haber tenido otro tipo de conversaciones, de lenguaje y de palabras durante estos días? Quizás a lo mejor alguien tendría que haber parado, no a escucharlo, no a oírlo con cara de póker. Sí. Aquello que estás viendo que mueve la boca y que lo dices, bueno, ahora mismo no sé qué está diciendo, pero voy a ver si consigo coger el hilo. ¿Cuántas veces me he encontrado hoy que estoy oyendo a alguien, pero no le estoy escuchando? Entonces, vamos a ver qué tipo de conversaciones desagradables he tenido que podría llegar a ser conversaciones agradables. ¿Por qué voy a poner esta pizarra? En esta pizarra voy a ver una técnica que ahora no me da tiempo de hacer, pero que es muy buena. Es la técnica de la visualización, donde voy a conectar con mi emoción, donde voy a ver cuando yo tenía esa conversación desagradable con alguien, cómo la podía haber yo reconducido en alguna conversación más bonita hasta que mis conversaciones realmente únicamente son conversaciones agradables. Esa es la parte emotiva que yo tengo que conectar. Esa es la parte de la emoción de que todo el mundo quiere al final tener conversaciones agradables, tener conversaciones poderosas, aunque yo no lo consiga. Imaginaros que con vuestros hijos, con vuestro jefe, con vuestros amigos, cualquier problema que tenéis que tratar, cualquier reto que tenéis delante, ¿podemos acabar como estas dos chicas? Intercambiando opiniones, entendiendo al otro y aceptándolo, y llegando entre los dos a un acuerdo rico. Vamos a la S de saber. Conocimiento para tener conversaciones poderosas. Aquí hay algo que me gusta mucho hablar, que es el tipo de lenguaje que tenemos. Dentro de las conversaciones poderosas, ¿qué tipo de lenguaje tenemos? ¿Tenemos un lenguaje intrascendente? Fijaros que aquí es curioso, ¿no? El lenguaje intrascendente tenemos el extremo o el moderado. El extremo es aquel banal, el superficial, el típico programa que ves a personas chillando y que al final no sabes lo que están diciendo. O tú has acabado de hablar con una persona y dices, pero, ¿de qué he hablado yo con esta persona? O cuando escuchas a los políticos últimamente que llevan 1 hora y media hablando y todavía no sabes ni qué están diciendo. Luego tenemos el moderado. Es aquel que nos potencia nuestras relaciones de amistad. Es el que realmente yo tengo interés por el otro. Después tenemos el lenguaje técnico cotidiano, que es el que necesitamos para saber pues, utilizar un ordenador, cocinar, bueno, el lenguaje que necesitamos para realizar nuestras conversaciones o tareas habituales. Y luego está el lenguaje del alma, aquel que nos permite soñar, aquellas conversaciones con alguien y decir, yo viajaría por el mundo y yo conocería y yo, pues, no sé. ¿Ah? Claro, aquí hay una frase muy buena de Sócrates que te dice, no, esta es de Platón, dice, nada en exceso es bueno. Claro, fijaros, se ha hecho un estudio donde se ha visto que el lenguaje intrascendente tendría que ser un 30, el técnico un 40 y el del alma un 30. Estamos todos equilibraditos, es decir, un lenguaje es informal para poder hablar con mi líder de, bueno, cómo te ha ido las vacaciones, ¿no? Uno más técnico, que es lo que tengo que hacer, y otro del alma, es decir, estoy contento con lo que estás haciendo, me siento muy agradecido porque estés en mi equipo trabajando. Pero fijaros, ¿qué tenemos? Un 60%, yo incluso personalmente no me atrevo a tocar estas cifras, pero casi que las movería un 70 o un 80, pero bueno, dejémoslo al 59. Intrascendente. Un 40% técnico y un 1%, incluso habían puesto un 0, pero yo he puesto un unito, donde no hay muchas conversaciones de este tipo, del lenguaje del alma. Con lo cual, tendríamos que estar
incluso en líderes dentro de la organización. Transmitir a vuestro equipo que estáis enamorados de ellos, transmitir a vuestro equipo a través de conversaciones que estáis contentos, no únicamente llamar a la persona cuando las conversaciones son de dureza o de exigencia. Vamos a ver la palabra. Esta me encanta. Voy a poneros una palabra 3 veces. Este no impacta directamente en nuestro cerebro, reactivando de manera brutal la amígdala. La amígdala es la encargada es el centro de lucha o huida ante un impacto o un peligro. Esta activación de la amígdala hace, ante esa palabra de negación o esa palabra negativa, que liberemos decenas de neurotransmisores del estrés. ¡Buaca! Y automáticamente, ¡pum!, los centros cognitivos de razonamiento lógico se me bloquean. Es decir, no puedo pensar en nada. Mis ideas no son claras. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues nuestro cerebrito empieza a prevenir todo lo que pueden ser situaciones totalmente catastróficas. Enredo mental, angustia, miedo. Fijémonos que todo esto hace que tu cerebro cambie a nivel estructural y funcional dependiendo de las veces que yo lo repito diariamente. Fijémonos que todo empezó con un no. No, no puedo, no quiero, no te dejo. Ante el no, amígdala, reacción, bucle negativo. Y ahora me dices, bueno, ¿y cómo vamos a solucionar eso? Bueno, podría decir que es fácil, pero no lo es. Lo que podemos hacer es, en el momento que yo escucho cualquier palabra negativa, voy a elaborarme afirmaciones positivas que me sustituyan esta palabra negativa. Es decir, cuando yo tengo un impacto de un no quiero, de un no puedes, de algo que no me gusta, automáticamente ante un pensamiento negativo, la amígdala lo confunde con un peligro real y por eso activa automáticamente todos los procesos de huida o de reacción. Aquí tengo que yo generarme una afirmación o, por ejemplo, practicar el mindfulness. Dices, ¿y por qué practicar el mindfulness? Porque en las conversaciones, si yo quiero que sean poderosas, tengo que tener la capacidad de atención en todas las palabras que estoy utilizando, en todo el lenguaje que estoy utilizando, tanto sea comunicación verbal como no verbal. Entonces, una vez hablado del lenguaje, de las palabras, ya hemos tenido tiempo de ver cómo son nuestras conversaciones, cómo afectan a los demás, conversaciones difíciles. Hay conversaciones que engrandecen problemas, otras que los minimizan o hacemos que fluyan, ¿no? Esta es muy importante, esta frase, ¿no? ¿Cuántas conversaciones tenemos pendientes? ¿Cuántas conversaciones tenemos pendientes con nuestros líderes, con nuestro equipo, con nuestro jefe, con aquel amigo que perdimos por no tener el coraje de decirle algo? Las conversaciones, si no las dominamos, nos distancian. Mira, no le digo nada porque total, realmente no, con esta persona no se puede hablar. ¿Hablamos o conversamos? Luchas de protagonismo. ¿Cuántas veces viene alguien a explicarme algo y de repente le quito el protagonismo y empiezo a explicar mi historia? Vamos a entrar con el tipo de conversaciones que yo puedo tener. Tenemos conversaciones que tienen mucha argumentación, o poca argumentación, mucha empatía o poca empatía. Las que tienen alta argumentación, es decir, mucho rollo, y baja empatía, son conversaciones de rechazo. Ahora voy a ir a ver a esa persona y lo único que va a hacer es hablar y no me va a escuchar. Y entonces me frustro, porque yo voy allí a explicarle algo que me ha pasado y de repente me quita el protagonismo, empieza a explicarme sus rollos y ¿yo qué hago? Me callo.
me callo y punto. ¿Por qué? Porque me frustro, porque se genera frialdad. El interlocutor tiene actividad en su mente en el modo no, tozudería. O sea, todo lo que le voy a presentar a esta persona me lo va a rebatir, me va a explicar sus porqués y no me va a escuchar. Es de rechazo. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Luego tenemos las de desgaste. Ahí tienen baja argumentación y baja empatía. Es cuando estás hablando con aquellas personas que dices, bueno, a ver, ¿cuánto acabará? Sensación de pérdida de tiempo, de aumento de conflicto entre las personas, baja eficiencia. Aquellas personas que te repiten 40 veces lo mismo y dices, bueno, sí, ya me lo has dicho 4 veces, ya no quiero, ya, sí, ok, ¿no? Y si siempre que hablo con esta persona es que no me enriquecen. Es decir, la conversación tiene que ser un win-win. Hoy aprendo yo de ti, mañana aprendes tú de mí. Pero en las de desgaste aquí no aprende nadie. Es cansino. Luego tenemos las de calentón. Aquí tenemos dos pasionales, dos personas rojas, dos personas que se rigen por la emoción. Siempre tienen una alta argumentación y una alta empatía, o sea, excesiva. Aquí hay una falta de rigor. Aquí es aquellas conversaciones que empezamos a hablar de algo técnico y al final acabamos hablando de estar en la playa este verano, ¿no? Poco resolutivas, desorden, son intensas y cargadas de emotividad. Bueno, las de calentón pueden ser positivas o negativas, pero son poco resolutivas. Tenemos las de inspiración. Aquí es donde los líderes tenemos que situarnos. Son conversaciones con alta argumentación, es decir, sé de lo que hablo, tengo un mensaje claro, tengo un mensaje directo, sé de lo que estoy hablando y además tengo la capacidad de empatizar con la persona que tengo delante. No solo empatizar, sino también llegar hasta la compasión. Aquí tenemos éxitos, resultados, argumentos sólidos, energía. No hemos hablado de la energía, pero nosotros cuando por la mañana nos levantamos con un crédito de energía. Yo siempre digo, ¿no? Tengo un talonario energético diario. Si yo por la mañana, solo levantarme, tengo una discusión y una conversación de desgaste o de rechazo o con alguien, es que ese crédito que tengo de 100 me baja a 40. Y vosotros sabéis, no sé si os ha pasado, ¿no? El hecho de decir, es que no puedo más, o sea, es que me ha robado la energía esta conversación, es que además tengo todo el día por delante. Por eso decía en esa frase anteriormente que los líderes se han de proteger primero a ellos mismos y después a los demás. Siempre tengo que ser yo primero y después a los demás, porque si yo no estoy en equilibrio, no podré tener conversaciones poderosas. Si yo permito que entren en mí conversaciones no inspiradoras, desgastaré este crédito energético, ¿no? Generalmente es otra de las cosas que no se habla, ¿no? En las universidades, en los colegios, yo no entiendo cómo de pequeña no me enseñaron a qué era una conversación, qué era la energía. Yo había días que estaba cansadísima y decía, ¿pero qué me pasa? Ahora lo entiendo, ¿no? Que a lo mejor me había discutido con mi madre, a lo mejor conmigo misma había sido muy exigente, no lo sé, pero es muy importante el sabernos escuchar y el saber escuchar a los demás. Estas conversaciones tienen, bueno, como aquí pone, ¿no? Una alta energía y son convincentes, una argumentación clara y está apoyada en datos. Bueno, aquí habla de la empatía, de la capacidad de sintonizar, ¿no? Es decir, yo me imagino cuando estoy teniendo una conversación inspiradora con alguien, que a lo mejor pongamos el caso que estamos dos personas, ¿no? Una persona viene con una energía baja, que no, bueno, ese día que está así como bajito, y tú eres un líder inspirador. No puedes empezar la conversación desde aquí arriba. Tienes que bajar a su nivel y poquito a poquito empezar a generar una sintonía que esa persona vaya siguiéndote hasta que tú consigas elevarla a la energía de la conversación inspiradora, para que la creatividad, las ideas y la innovación empiecen a surgir. Oír o escuchar. Bueno, eso lo hemos hablado un poquito antes. Es decir, ¿dónde estoy yo? Evidentemente todo el mundo diría en el escuchar, pero en realidad, si yo me empiezo a observar, muy probablemente estaré en el oír en algunas ocasiones. ¿Hablar o conversar? A ver, el hablar es tan fácil, hace tanto tiempo que hablamos,
que las personas se creen que porque abran la boca y suelten palabras ya están conversando. Esto es simplemente hablar, y el hablar no es conversar. ¿Qué competencias ha de tener un líder transformador dentro de lo que estamos hablando de conversaciones? Ha de tener la escucha activa. La escucha es la clave para pasar del oír al escuchar estamos hablando del hablar al conversar. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa tiene que ser a nivel verbal, no verbal y el estado emocional. Cuando yo estoy hablando con una persona, no es nada fácil, ¿eh? Nosotros hacemos cursos de conversaciones poderosas y en las primeras experimentaciones, cuando a la persona le decimos, ok, tienes que escuchar el argumento, escuchar su cuerpo y escuchar su emoción. Escuchar las tres cosas es muy difícil. Generalmente nos paramos a escuchar el argumento y no tiene solamente un 7% de peso sobre la conversación. El no verbal y el emocional tiene el resto. O sea, imaginémonos, solamente nos centramos en la argumentación, porque es lo que nos han enseñado, la parte cognitiva, el mensaje. No, es todo mi cuerpo. Inconvenientes de escuchar. No quitar protagonismo a nuestro interlocutor. Esto es muy divertido, porque es lo que más cuesta. Cuando hacemos cursos, me dicen, ay, dices que es verdad, ya lo he vuelto a hacer. Viene alguien a explicarte un problema que automáticamente, ¡pum!, le quito el protagonismo y empiezo. Sí, porque cuando yo era joven, sí, porque esto yo tengo una experiencia enorme ya, pero es que tu experiencia no le sirve al otro, porque el otro tiene su experiencia, tiene su emoción, tiene sus patrones, tiene sus creencias, tiene sus valores, y tu experiencia no le sirve para nada, ni a tus hijos. Cuando aquellos padres, ¿no? Yo me pongo en el paquete, ¿eh? Es que cuando yo tengo experiencia en esto y te diré, ya, pero tú no sabes, tu hijo, qué pasa por dentro. Tú puedes aconsejarle a través de preguntas. Quizás si tú hicieras eso te podría servir, pero no con afirmaciones. No nos volvamos consejeros, ni víctimas ni jueces. En las conversaciones normalmente nos encanta ser consejeros. Y es muy fácil el porqué. Cuando yo soy consejero, estoy explicando mis experiencias. Y cuando el cuerpo y mi mente escucha que estoy hablando de mí, le gusta a mi ego. Entonces empieza a generar dopamina y como estoy tan a gustito con la dopamina, pues me encanta el aconsejar, el ser protagonista. Luego también están las víctimas, a los que siempre les gusta, pues bueno, tener muchos problemas. Y luego están los jueces, los que tienen que decir cómo tienen que ser las cosas. Todas estas, ser consejero, ser víctima, ser juez, ser protagonista, no ayuda a ser un líder que inspire a través de las conversaciones. ¿Qué elementos facilitan la escucha? Bueno, muy fácil, la atención. Es lo más complicado. Cuando yo ahora, después de esta conversación, de este webinar, seguramente habrán personas que cuando empiecen a tener conversaciones dirán, ya estoy quitando protagonismo, ya estoy aconsejando. Dejemos de aconsejar a las personas. Yo no puedo ayudar a nadie. Yo lo que puedo hacer es hacerle una pregunta y lo importante y lo más bueno de ser un líder inspirador es encontrar esa pregunta. Encontrar la pregunta para que la persona que tengo delante sea capaz de reflexionar y de encontrar su propia solución. La serenidad. Desde la serenidad podemos hacer conversaciones inspiradoras, aunque delante tengamos retos muy complicados de superar. La humildad. El saber estar en silencio. Muchas veces ante una pregunta no sabemos esperar. Muchas veces delante de que alguien se pone a llorar no sabemos darle su tiempo, darle su momento, darle ese silencio para nosotros poder actuar y seguir preguntando o seguir apoyándole simplemente con el silencio o con una mirada, entendiéndole, siendo empático, sintonizando, a ser open mind, abierto de mente. Ok, mi mapa mental es guay, pero es que el tuyo a lo mejor también es guay y a lo mejor si lo escucho encontramos uno común que es más guay, ¿no? Asertividad y preguntar. Bueno, con todo esto, ya a partir de aquí viene la experimentación. Aquí ya nosotros no podemos hacer nada por las personas. Cuando nosotros hemos hecho una reflexión sobre el tipo de conversaciones que tenemos, ¿en qué conversaciones te pones a nivel de porcentaje? ¿Tengo un 80 de inspirador,
un 20 de rechazo, ¿vale? ¿Cómo quieres manejar estos porcentajes en tu vida? Pues yo querría estar en un 90 en inspirador, ok, pues entonces experimenta. ¿Y cómo? Pues a través de las palabras positivas, equilibrando el lenguaje que hemos dicho y con las conversaciones inspiradoras. Y lo único que hay en esta fase es hacerlo, 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 hacerlo y hacerlo. Y repetir y repetir. Tanto como he aprendido a tener conversaciones de desgaste, porque las he repetido muchas veces, tanto como he aprendido a tener palabras negativas porque las he repetido muchas veces, ahora vamos a aprender a decir palabras positivas porque las repetiré muchas veces y al final me convertiré en una persona en donde mis palabras, mi lenguaje y mis conversaciones sean inspiradoras. Y a través de la experimentación llegamos a la transformación. Líderes inspiradores a través de las conversaciones inspiradoras. Este es nuestro sistema, creo que se ha entendido muy bien, porque cuando nosotros empezamos a analizar qué tipo de conversaciones tenemos, luego desde la parte emocional, ¿cómo me gustaría ser? ¿Qué líder me gustaría ser? Yo me imagino ese líder y me imagino ya con esas conversaciones. Luego aprendo técnicas para hacerlo y después no hay otra, que es como aprender a conducir o aprender a hacer cualquier cosa, practicando, 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 practicando hasta que llego a transformar. Bien, aquí llegamos a las conclusiones. Las conclusiones, acabo un poquito con lo que he empezado, ¿no? Para mí tendría que haber una asignatura única única me refiero a una asignatura, no única, es decir, una asignatura especial para desde preescolar, que les enseñaran a conversar. Las conversaciones son el eje central de la comunicación con todas las personas de nuestro equipo y de las empresas. El entorno cambió y ello implica cambios en todos los escenarios de nuestras vidas. La clave está en aceptarlo y crear nuevos hábitos que nos ayudarán a transformarnos, a crecer y a evolucionar. Y todos nuestros nuevos hábitos se generan a través de nuestras palabras, de nuestro lenguaje, de nuestras conversaciones, de nuestra energía. Y aquí, un punto muy importante, las empresas. Las empresas, escuchen bien, porque para mí esto es la base. Las empresas que tienen conversaciones inspiradoras hacen que las personas se sientan cuidadas, arropadas, aunque la realidad sea retadora. Y las empresas que inviertan en las personas ganarán confianza y retendrán y atraerán las personas con talento. Fíjense bien en una cosa, ahora mismo aún estamos en una situación de cambio, aún estamos en situación para muchas personas de peligro, pero cuando todo se normalice, las personas de talento, las personas que realmente valen, no estarán en las empresas que no les hayan cuidado. No estarán en las empresas que no les hayan comunicado bien, no estarán en las empresas que no hayan tenido conversaciones desde el alma, conversaciones para ayudarles, que les hayan generado confianza y que eso hará que ellos estén en deuda positiva, es decir, estén encantados de seguir estando y siendo parte de esas empresas que a través de las conversaciones miman y cuidan a las personas. Y lo dejo aquí. Hasta aquí llega mi exposición y le doy la palabra a Pascual por si hay algunas preguntas o alguna cosita que no haya quedado clara, en que les puedo ayudar. Gracias, Cristina. Realmente no sé por dónde empezar porque no sé qué tono utilizar en esa conversación. Porque, claro, ahora cuando uno se expresa con naturalidad y no se plantea inicialmente el tono ni en la categoría ni en la calificación de su conversación. Ahora estamos obligados, al menos durante unos minutos, a saber realmente por qué estamos hablando. Pero vayamos por algunas preguntas que nos han llegado y que algunas son muy curiosas. Para ti, de todo lo que has contado, ¿qué consideras que es una conversación o cómo tiene que ser una conversación para que sea poderosa en el sentido que tú la definas como poderosa? A ver, para mí la conversación poderosa es la que está
utilizando las palabras adecuadas. Para mí es muy importante el mensaje que sea claro, que sea realmente claro, que sepa el objetivo de esa conversación. Y muy importante el saber cómo está la persona que tengo delante. Es la base, el saber escuchar y el saber entender a la persona que tengo delante. Que no es nada fácil, ¿eh? No, porque esto supone algún tipo de ejercicio o entrenamiento. Por supuesto, es la E de experimentar. Cuando yo, antes de empezar cualquier conversación, hablo de evidentemente, a ver, al principio no puedo estar todo el día observando mis conversaciones porque acabaría agotado. Pero yo, por ejemplo, puedo empezar cada día a decir, bueno, hoy voy a generarme 2 conversaciones inspiradoras. ¿Con quién? Pues mira, tengo a esta persona del equipo y a mi hijo, por ejemplo, o a mi amigo, que tengo una conversación pendiente. Y esa conversación pendiente me da miedo y tengo coraje y no sé cómo hacerlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar qué quiero decirle, cómo está la otra persona, cómo estoy yo, qué palabras voy a utilizar, visualizo cómo va a ser esa conversación y lo hago. Evidentemente, al principio no me saldrá excelente, pero en cuanto yo empiece a tener conversaciones inspiradoras, eso es un hábito, ¿eh? O sea, el tener conversaciones inspiradoras es un hábito, al igual que en tener conversaciones de desgaste. Lo que pasa que, bueno, como hay muchas personas que están en rechazo y en desgaste, pues hacemos un copiar y pegar. Los niños pequeños hacen un copiar y pegar. Si en su casa todo el día están escuchando conversaciones inútiles entre sus padres o están escuchando conversaciones ricas entre sus padres, ellos harán un copiar y pegar en la riqueza o en el agobio, da igual. Entonces, mira, lo más importante, Pascual, es que se puede aprender. Es que es un cambio de hábito. Y los cambios de hábitos se aprenden a través de practicar y practicar y practicar. Cristina, una persona poderosa es una persona que tiene autoridad, que domina, que influye. ¿Las conversaciones son como en las personas? Primero habría que entenderse qué significa que tiene, ¿cómo has dicho? Poder, que es poderosa, ¿no? ¿Has dicho? Sí, que tiene autoridad, Que tiene autoridad, dominio, capacidad de influencia. Capacidad de influencia, pero eso no significa que estemos hablando de un nivel jerárquico, ¿eh? No, no específicamente. Vale, porque hay personas dentro de las empresas a las que les llamamos influencers, que son personas que tienen capacidad de tener conversaciones inspiradoras, aunque sean personas que jerárquicamente estén en un nivel, no quizá, por ejemplo, no en dirección. Entonces, para mí, una persona poderosa y con autoridad es la persona que es capaz de controlar su estado emocional, su estado cognitivo y su estado físico. Es decir, que tiene la capacidad de escuchar y de hablar a los 3 niveles. Al nivel de qué digo, qué siento y cómo está mi cuerpo. Porque todo influye. Es todo un pack. Entonces, la persona que tiene serenidad, que es capaz de... yo le diría a la persona que tiene carisma. O sea, hay personas que dicen, es que esta persona diga lo que diga, nadie se enfada. Pero es que diga lo que diga, nadie se enfada porque lo dice desde corazón, lo dice de convencido. Lo dice entendiendo, lo dice esperando que si el otro no le entiende, le contesta mal, él seguirá en su misma sintonía. Es desde la serenidad, desde el aplomo, desde la comprensión, desde el empatizar, incluso más, ¿no? Desde la compasión, que si yo estoy hablando con alguien que el otro no me sigue, es porque no tiene todavía la capacidad de estar en esta clase, o bueno, para no decirle nivel, ¿no? de conversación, ¿no? Y las palabras son súper importantes. Yo diría que cada persona se haga un listado de la cantidad de palabras que utiliza cada día y luego miremos qué palabras realmente forman parte de mi vocabulario. Porque si las palabras que forman parte de mi vocabulario son palabras ricas y productivas, mis conversaciones serán ricas y productivas. ¿Cuántas veces no has tenido una sensación en una conversación que se está perdiendo el tiempo? ¡Oh! Y muchas, y algunas creadas por mí, muchas, muchas.
muchas, muchas. Y además, claro, lo complicado es que cuando tenés un equipo que todos están en ese tipo de conversación, cuando tú haces el cambio a conversaciones como más, estás más empoderada, pues bueno, has de estar muy serena y has de tener una atención máxima sobre esa conversación para no volver a caer tú en el desgaste. Porque dentro de lo que cabe a veces está divertido, ¿no? El no hablar de nada. Mira, Debbie Cronenberg, no sé de qué país, nos dice que muchos líderes tienen un discurso prefabricado en su cabeza o que no escuchan y esperan únicamente una confirmación de sus peticiones. En ese caso, ella considera que no hay empatía. ¿Qué valor tiene ese discurso? ¿Y qué Ninguno. capacidad de influencia? Claro está. Es lo que hablábamos, ¿no? Cuando realmente son las conversaciones de rechazo. Cuando el líder tiene un argumento muy alto y una empatía muy baja. Como líder consigues poco. Es decir, al principio quizá con las personas nuevas que se acaban de incorporar en la empresa, pero al final llega un momento que es más de lo mismo, no me siento escuchado. Entonces, claro, aquí el problema está en que la persona que habla con esta persona, si tiene una gran experiencia en conversaciones inspiradoras o es un gran influencer o es una persona con mucho carisma, quizá conseguirá reconducir esa conversación del líder, pero si no es muy difícil. Por eso yo hablaba de que no entiendo la poca importancia que se le ha estado dando hasta ahora en el desarrollar en los líderes las capacidades de liderar desde las conversaciones. Porque los primeros que tienen que hacer el cambio es las personas que están liderando. Pero es que a lo mejor estos líderes creen que ya lo están haciendo bien, porque venimos de un liderazgo del siglo XX muy distinto al de ahora. Las personas del siglo XX no querían, ya se estaba bien que les mandaran y el líder se sentía bien dirigiendo y guiando. Ahora no es suficiente, estamos en un momento de innovación. El líder necesita a las personas, tiene que enamorarse de las personas y las personas son creativas y a veces una idea brillante puede salir de alguien que esté en una posición muy sencilla dentro de la empresa, ¿no? Entonces, creo que aquí el problema es que las empresas, y gracias que se están abriendo, ¿no? Y últimamente estamos recibiendo pues, muchas peticiones de querer formar a los líderes y que realmente los líderes desarrollen estas competencias de escucha, de empatía, de compasión, porque es que yo no entiendo cómo no se ve que las conversaciones tienen un poder espectacular. Es que es todo. Cristina, ¿se pueden tener conversaciones poderosas en Twitter? Sí, ¿por qué no? Están basadas en el lenguaje, están basadas en las palabras. Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Cuando las palabras no son mejor que el silencio, ¿para qué romper? ¿Cómo se gestiona el silencio en una conversación? Mira, el silencio es algo tan poderoso y tan poco trabajado. Cuando nosotros tenemos a alguien delante y se calla ante una pregunta, el poder del silencio significa que si yo me mantengo en silencio, esa persona le estoy dando la capacidad de pensar y de reaccionar. Sí que es cierto que al mismo tiempo le estoy haciendo un poquito de presión, pero a veces un poquito de empuje también va bien para que la persona reaccione y actúe. ¿Qué nos pasa en el silencio? Cuando nosotros estamos, o nos puede pasar, fíjate, estoy al lado vamos en coche, yo estoy al lado de mi jefe y nadie dice nada, las personas se sienten incómodas. Y porque el silencio no forma parte de nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a la verborrea que el silencio incomoda y el silencio es genial. Puedo estar al lado de una persona y sin decir nada estar diciendo mucho, porque estoy notando su vibración, estoy notando su calor, estoy notando su serenidad, estoy notando, bueno, todo lo que no se ve, ¿no? Pero que siento. Entonces yo creo que el silencio sería otra de las cosas muy importantes a trabajar dentro de las conversaciones. Sí, claro que sí, es poderoso el silencio. A veces es mejor no decir nada que decir algo que quizá era mejor no haber dicho, ¿no? No sé. Yo creo Bueno, que el uno silencio es una herramienta. es esclavo de sus silencios, también de sus palabras en función de comportamientos. Por supuesto. Cristina, nos preguntan cómo lograr una distancia en las personas tóxicas, en grupos, cuando están esas conversaciones. ¿Cómo son esos comportamientos?
Bueno, yo aquí te diría varias cosas. No sé a qué personas se está refiriendo esta pregunta. Es decir, si son personas tóxicas dentro de mi círculo de amistades, yo creo que aquí tengo que tomar una decisión de si quiero seguir teniendo este círculo de amistades o no. Pero si este grupo está dentro de lo que es la empresa, ¿no? Que dices, no puedo yo desimplicarme de estas personas, lo más importante es trabajar la compasión. Es decir, mirar todas estas conversaciones desde otra perspectiva. Yo salgo de ahí. Yo entiendo, tengo que empatizar y entender que si esas personas están teniendo esas conversaciones, significa que no han visto el poder de no tenerlas, de que están inmersas en un mundo que tú ya no estás, pero que no pueden cambiar porque no han tenido la oportunidad o porque no han querido. Entonces, lo que puedes hacer es estar allí y no participar. Y entender que si ellas quieren estar en ese mundo, tienen todo el derecho de estarlo. Y tú tampoco tienes ningún derecho a sacarlas de ahí. Puedes inspirarlas. Es decir, a lo mejor si están hablando de algo que es tóxico, a lo mejor tú puedes empezar a hablar de algo distinto. Oye, ¿sabéis que? ¿O os habéis enterado que? Y les habláis de algo totalmente distinto. O empezar a introducir un tipo de lenguaje distinto. Pero nada más, ¿eh? Es decir, me tengo que proteger yo y desde mi protección invitarles de vez en cuando a entrar en mi terreno. Pero si no quieren entrar, ya sabemos que no podemos ayudar a nadie si la persona no quiere ser ayudada. ¿Mm? O no quiere cambiar, porque a lo mejor para ellos esas conversaciones son geniales. Las comunicaciones positivas asertivas, de alguna manera en ámbitos sociales, comunitarios, familiares, ¿en qué medida ayudan a reafirmar una autoestima y, por lo tanto, una seguridad en uno mismo? Pues brutal. De una manera espectacular. ¿Por qué? He explicado al principio que una palabra genera una reacción en nuestro cerebro. Si yo cada día me genero afirmaciones y me hablo de forma positiva, tenemos una ventaja muy importante. Mirad, el cerebro no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Si supiera lo que es verdad y lo que es mentira, no tiene espacio y tiempo. Si supiera lo que es verdad y es mentira, cuando nosotros nos imaginamos que va a pasar algo grave, no nos pondríamos nerviosos. Entonces, cuando yo me imagino algo, mi cerebro piensa que es verdad y se lo cree. Y si lo imagino muchas veces, acaba creyéndoselo del todo. Entonces, si yo empiezo a pensar que soy una persona rica, que mis palabras son geniales, que yo tengo conversaciones inspiradoras, que soy una persona saludable, que no sé, que hablo bien, y empiezo a hacer afirmaciones hacia mí, puede venir una vocecita que me haga dudar, pero yo a esa vocecita no le voy a permitir entrar. Y voy a seguir repitiéndome ese mensaje, y me voy a seguir repitiendo ese mensaje. Y a medida que voy repitiendo ese mensaje, como he dicho antes, tanto como yo introduje mi software dentro de mi estructura mental con unos mensajes no positivos, voy a cambiar mi software y mis estructuras mentales si yo repito y empiezo a poner palabras positivas. Porque a través de la palabra yo genero una sustancia y unas conexiones sinápticas y eso cambia la estructura cerebral y eso está demostrado, la neuroplasticidad. Nosotros nos basamos en el neuroaprendizaje. Antes se decía, yo soy así. No, tú no eres así. Tú has aprendido a ser así, puedes desaprender y aprender de nuevo, a base de la repetición. Y evidentemente, si yo me repito cada día que soy genial, que soy una crack y además me toco el timo, pues todavía mi cerebrito va a llegar a creérselo y mi autoestima va a subir. Claro que sí. Pues y que mis hábitos van a cambiar. suba tu autoestima porque están encantados contigo, la gente que escribe en el chat. Me pregunta, ¿quién? He perdido el nombre. Bueno, la pregunta era, en abuso en términos, en anglicismos, en otras lenguas, en las conversaciones, incluso en escritos, porque queda bien, porque se hace referencia a algo, ¿no rompe de alguna forma la comunicación entre las personas? ¿O la impide? ¿Me puedes repetir la pregunta, Pascual? Sí, en abuso de términos, de uso de en términos en otras lenguas, en la conversación que introduces anglicismos, eso no interrumpe, eso que también queda a veces en una exposición, ¿no impide una buena comunicación? A ver, yo no soy muy partidaria de utilizar ese tipo de palabras.
pero respeto a las personas que lo utilizan y además queda snob y queda guay. Bueno, yo creo que entorpece, porque hay veces que incluso yo he visto, ¿no? A veces me ha pasado, ¿no? Ir con una persona, ir a una empresa, empezar a hablar, utilizar una serie de palabras, ¿no? Y tú dirás, sí, ¿no? Y al salir, ¿y eso qué es? No tengo ni idea, pero bueno, pues ha quedado bien, ¿no? Pues ya está. Ya, bueno, es algo que se ha puesto de moda, es como decir en los puestos de trabajo, ¿no? Pues todo se dice en inglés, es algo que se ha puesto de moda. Bueno, ni bien ni mal. Yo no soy partidaria de utilizarlo, he utilizado el Reset System y el Open Mind, pero no soy yo creo que si hablo castellano, si hablo inglés, y si hablo alemán, hablo alemán. No soy partidaria de utilizar esas palabras, pero tampoco creo que entorpezcan en exceso. Bueno. Yo creo que lo que entorpece son las palabras negativas, los gestos negativos, el quitar el protagonismo, el juzgar, el aconsejar y el ser víctima de. Eso sí que entorpece. Vamos a intentar respuestas un poco más cortas porque tengo muchas preguntas, Cristina. Okay. Desde Lloret de Mar de España nos preguntan la diferencia entre una conversación poderosa personal o vía teléfono. Si eso cambia. Pues sí, mucho. A ver, se requiere todavía más experiencia cuando es a través del teléfono. Porque, claro, a través del teléfono no tenemos la comunicación no verbal. Entonces, cuando nosotros no vemos a la persona, ¿qué nos pasa cuando hablamos por teléfono? Que hablamos y chillamos más, porque nos falta la parte visual, la parte emocional. Entonces, solamente estamos escuchando el argumento, ¿no? Sí, hay que tener más experiencia, sí hay que tener una conversación complicada o difícil, es mejor a través de persona a persona, ¿no? Bien, me preguntan que en la digitalización cambian los sistemas de comunicación y por tanto de visualización de las personas y de relación personal. ¿Eso no puede quebrar la idea de las conversaciones poderosas? No, porque bajo mi punto de vista, no porque en la online ahora mismo yo estoy viendo a Pascual y viéndolo puedo percibir su emoción, puedo percibir su sonrisa, ¿no? Ahora se tira para atrás, se tira para adelante, ¿no? Su expresión facial, su argumento. No, yo creo que es suficientemente rico. Instrumentos como Zoom, Skype u otros para poder tener conversaciones poderosas a través de online, sí. Bueno, tendré que vigilar mi cámara porque... Me transmites, Pascual, me transmites. Me acerco porque a veces las letras son pequeñas y no hay que hacer un esfuerzo exagerado. ¿Qué piensas de aquellas empresas que transmiten mensajes positivos a los trabajadores cuando sabes que realmente la empresa está en una situación muy difícil? Bueno, hay que aclarar lo que es un mensaje positivo, que no sea una mentira. Es decir, antes he dicho que se puede tener conversaciones poderosas desde la serenidad ante retos complicados. Es decir, lo que no puedo hacer es ir sonriendo, mira, vamos a despedir a 400 personas, ¡ay, qué contentos estamos porque vais a encontrar otras oportunidades en otras empresas! No se trata de eso. Se trata de que las conversaciones poderosas tienen que nivelar y equilibrar el mensaje claro, contundente, sereno, diciéndoles exactamente qué va a pasar y qué no va a pasar, cómo ellos se sienten y qué van a hacer al respecto. El problema es que cuando nosotros transmitimos un mensaje y muchas veces por miedo desde dirección, no se da toda la información. Creo que a veces no se ha de dar toda porque a lo mejor sería demasiado impacto sobre las personas, pero sí que la que se da, se tiene que dar de forma serena y clara. El problema de las conversaciones que no son poderosas es que muchas conversaciones tienen un discurso confuso y ese es el problema. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que estás teniendo de verdad una conversación poderosa? Eso te lo dice el alma. A ver, bueno, eso es un poco atrevido por mi parte haberlo dicho, ¿no? Pero ya lo he dicho. Es decir, Ya te he dicho. Aquí está lo que no se ve, Pascual. Es decir, tú lo notas, se vibra, se huele. Tú sabes cómo está yendo eso. Es esa parte no cognitiva, es esa parte emocional,
esa parte de cuerpo. Tú estás viendo a la otra persona, si se está encogiendo o se está agrandando. Estás viendo si su cara se está relajando o se está tensionando. Es decir, menos en el argumento, lo puedes notar en todo lo demás. En cómo le brillan los ojos, en cómo respira, si respira más rápido, si respira más lento. En todas estas comunicación no verbal puedes observar cómo estás tú teniendo esa conversación, si es poderosa o si te está escapando de las manos. Bien, hablemos de comunicación no verbal. Nos preguntan si esa comunicación no verbal puede ser más poderosa que las palabras en muchas ocasiones. En La todas. pregunta te viene desde Barcelona. Okay. ¿Qué pone Barcelona? Pues desde Barcelona te digo que el argumento es el 7%, fíjate, ¿eh? Y la comunicación no verbal y el tono es el resto. O sea, estamos hablando de que un 93% es comunicación no verbal y tono. Es tu físico y cómo lo dices. A veces nos pasa que habéis oído, no es lo que me has dicho, sino es cómo me lo has dicho lo que me ha ofendido. Dice que cada persona tiene un carácter general, aunque se comporte de maneras distintas, pero tiene una personalidad, un carácter. Sin embargo, una persona es capaz de tener muchas conversaciones. ¿Define el carácter una conversación el carácter o ninguna cosa define la otra? El carácter define la conversación, por supuesto. El carácter es lo que tú has aprendido. Entonces, tú naces con un talento, tú naces con una estructura, lo que he explicado antes un poquito, ¿no? Naces con una estructura mental que es tu heart. Y tú aquí le vas poniendo el software que a ti te han enseñado o te interesa poner. Depende de lo que tú vayas poniendo, tu carácter se va a ir modelando hacia un lado o hacia el otro. Entonces, lo más importante es autoobservarte. ¿Cómo es mi carácter? ¿Soy impulsiva? ¿Soy reactiva? Nunca voy a poder tener una conversación poderosa. Es que es imposible porque habrá algo que me impactará y me hará reaccionar de forma impulsiva. Entonces, tengo que trabajar esa impulsividad, esa serenidad. Y si no tengo 4, yo qué sé, si hoy he sido 6 veces impulsiva, pues mira, mañana voy a ser 4 y pasado 3 y al final consigo ser serena y a partir de ahí en consecuencia tendré mis conversaciones poderosas. Hay que trabajarse uno mismo antes de... Por eso es tan importante que las empresas inviertan en el autoconocimiento de los líderes. Aquí una pregunta curiosa. Las diferencias o si no diferencias, características que definen una conversación poderosa que enamora o una conversación poderosa que seduce. Es decir, aspectos que van ligados a resultados que van más allá, supongo, de la propia conversación. Bueno, ¿qué te diría yo? Por ejemplo, en las conversaciones la edificación es algo que no se utiliza generalmente y es algo muy bonito. Es decir, pues qué blusa más bonita llevas hoy, o qué bien has hecho esto, o el reconocimiento, ¿no? O sea, introducir dentro de una conversación el reconocimiento, la edificación, el hacer alguna pregunta que esté relacionada con tu persona o con tu familia, ¿no? Pues todo esto enriquece, porque al final las conversaciones poderosas no dejan de ser conversaciones que cuidan a las personas, conversaciones que entienden a las personas. Aquí, bueno, yo entré cuando era más jovencita, ¿no? Pues cuando edificabas a alguien, es que le estás haciendo la pelota. Bueno, pues no sé, ¿no? Explicando un ejemplo personal, ¿no? Mi madre siempre edificaba cuando había un camarero que le llevaba un plato, ¿no? ¡Ay, qué guapo eres, qué bien lo haces!, ¿no? Y yo pasaba una vergüenza tremenda y ahora entiendo la riqueza, ¿no? de esas conversaciones que tenía mi madre hacia las personas que edificaba, ¿no? De hecho, era una gran conversadora. Cristina, me proponen, y ya iremos terminando, pero me proponen, no sé si llamarlo un juego o... Bueno, llamémoslo un juego. No se trata bien de un juego, pero llamémoslo un juego. Yo te diré una serie de palabras y tú me cuentas qué tipo de conversación tendrías o crees que tienen con nosotros. En ambos casos, o la que tendrías tú o la que ellos crees que tienen con nosotros. En ese caso sería o bien el significado o lo que pueda suceder. O sea, me estás diciendo que tú me vas a decir una palabra y yo la tengo que clasificar en una conversación. Exactamente, es decir, lo que por activa o por pasiva, como emisor o como receptor. Donald Trump,
¿Qué Bueno, conversaciones tiene? ¿O qué conversación tendrías tú con él? pondría una alta argumentación y una baja empatía, ¿no? Es decir, es que me pones en compromiso, ¿eh? Yo pondría de rechazo, pero claro, alta argumentación y baja empatía. Alta, muy bien. A los médicos y enfermeras que han estado y están trabajando hoy en día en los hospitales, bueno, por la pandemia. Pues qué bien que me hagas esta pregunta. Mira, me has puesto la piel de gallina, ¿no? Eso es una reacción ante... Eso tiene que ser una conversación poderosa tal como yo he reaccionado. Es decir, alta argumentación y alta empatía. Alta argumentación y alta empatía. Por los que han estado en primera línea, porque yo también sé personas que no han podido estar en primera línea, ¿no? Siendo médicos y enfermeros, pero para los que han estado yo he estado en contacto con personas que han estado enfermas y realmente, chapó, muy bien. Alta argumentación e inspiradoras. ¿Qué te inspira o qué supone, y en todo caso, qué tendría de conversación o interpretación los aplausos que cada día a las 8 de la tarde la gente provoca o causa en la calle, desde sus casas, sus balcones, etcétera? Bueno, a mí esto me conecta con conversaciones inspiradoras porque me conecta con solidaridad y me conecta sin querer ofender a nadie, ¿no? Pero me conecta con qué ilusos son esas personas que creen que solos pueden conseguir algo en la vida. Entonces, me conecta con la unión, me conecta es la única manera que podemos funcionar todos unidos y siendo solidarios, aunque a veces cueste, porque nos han enseñado a veces una educación contraria a esa. Tú has vivido y vives ese confinamiento como todos nosotros desde hace semanas y has visto imágenes y has leído muchísimo sobre la cantidad de fallecidos que ha habido durante estas semanas, gente que o bien ha sido acumulado sus cuerpos en espacios vacíos y que familiares no han podido enterrarnos. A esos familiares, ¿qué conversación se puede tener? ¿Qué les dirías o cómo los tratarías? Bueno, mira, yo tengo un caso directo, es mi tía ha muerto de coronavirus y estuve hablando el otro día con mi prima y me decía, es que lo peor que llevo es que no pude despedirme de ella, Cristina. Es que lo peor que llevo es que me enseñaron una caja y yo no sé si mi madre estaba allí dentro. Bien, lo que yo le dije a ella es que hiciera un ejercicio que sirve y vuelvo a conectar con el método que hemos hecho hoy. Cierra los ojos, imagínate a ese ser querido y dile todo lo que no le pudiste decir. Dile todo, cuánto le querías, cómo le amabas, lo que hiciste por él, lo que él hizo por ti. Dale un beso, abrázale y ayúdale a que se vaya en paz y libéralo a él y libérate a ti. Eso es lo que le diría a estas personas, porque es muy duro el duelo que han tenido que pasar todas estas personas en momentos que no has podido dar ni un beso a las personas que quizá más querías, ¿no? Y también, si me permites, quiero enviar un mensaje a las personas que últimamente, ¿no?, he oído comentarios como, bueno, hoy solo se han muerto 100, hoy solo se han muerto 150. Cuidado porque es como con los accidentes de tráfico, ¿no? Hubo un anuncio muy bueno y esta mañana he visto uno que me han enviado a una persona que le preguntaban, oye, ¿cuántas personas crees que estaría bien que se murieran hoy por el coronavirus? Y dice, bueno, pues yo creo que unos 70, no estaría mal. Y dice, vale, ok. Y entonces se ve, ¿no?, una imagen donde viene toda su familia, ¿no?, sus hijos, sus hermanos, sus primos, ¿no? Y entonces cambia, ¿no?, el discurso y dice, lo que estaría bien es cero, ¿no? Entonces, sensibilicémonos, no nos hagamos, evidentemente no nos recreemos en la pena, pero seamos solidarios con las personas que todavía están luchando por la vida. Sigo con esas, me quedan pocas, con esas palabras y conceptos. Hemos visto a la persona querida que no hemos podido ver, pero ¿y aquel que tiene que enterrar tantos y tantos cuerpos diariamente y no quiere? Y es su trabajo y se encuentra que ya no es su trabajo, sino que realmente está enterrando algo mucho más que todo esto.
hay un Claro, no lenguaje, una quiere. conversación. Claro, no quiere, no quiere. Claro, no quiere. Ese es un poco, estamos en la curva del cambio, ¿no? A esa persona hay un cambio en sus funciones diarias, ¿no? Hay una negación, hay un miedo, hay un no aceptar que tiene que hacer eso. Yo le diría que si tiene que estar ahí, pues trabaje que hay veces que hay que aceptar la vida como viene y que en el día a día pues intente ser lo máximo persona posible con él y con los que le rodean, pero que acepte lo que le toque vivir y quizá que aprenda, aunque parezca que no, de esa situación, ¿no? Y que aprenda que la vida quizá es muy valiosa y muy pocas veces paramos a pensar que estamos vivos. Vamos a cambiar, iba a decir de oficio por el enterrador, de sector también, ¿no? Anteayer me mandaron un WhatsApp, precisamente, curiosamente, uno de los productores de seguros que he visto en una relación, ya no recuerdo quién, no sé si era Patricio, en que decía, lo primero que deja de hacer una persona ahora que está confinada o que está confinada es pagar su seguro, pagar el seguro, porque si tiene que reducir gastos. ¿Qué me dirías a un corredor de seguros que su modus vivendi es precisamente la trazabilidad del seguro y esta se rompe por una parte más débil que es el cliente? Bueno, yo desconozco las ventajas que puede dar una aseguradora a sus clientes en el momento actual, ¿no? Sí que es importante que esas personas conectaran con conversaciones poderosas para que hicieran que sus clientes realmente se dieran cuenta de lo que están haciendo, porque el hecho de dejar de pagar un seguro, si pasa cualquier cosa, las repercusiones serán mucho más grandes. Entonces, a veces pensamos que no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Entonces, quizá tener a través de preguntas, pues la habilidad, ¿no? De hacer ver al cliente, ¿no? La importancia de seguir pagando ese seguro. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Hay veces, no conozco las condiciones de las aseguradoras, pero por ejemplo en el tema de las autoescuelas, que sí que lo conozco bien a nivel de carnet de conducir, a veces los padres quieren pagar poco para que sus hijos quieren hacer 10 prácticas en lugar de 20 y más ahora, ¿no? Y yo les digo, hacerles conectar con el seguro, con la vida. Es decir, ¿cuánto vale la vida de tu hijo, no? ¿Prefieres dejar de pagar, yo qué sé, 100 euros, ahorras 100 euros a cambio de la seguridad de tu vida, de la vida de tu hijo? ¿Estás ahorrando este dinero a cambio de, yo qué sé, de si tu casa se derrumba o si tienes una enfermedad? ¿Qué pasará, no? Es quizás hacerles ver la visión que que el cliente pierde, ¿no? Es muy fácil decir dejo de pagar el seguro, ¿vale? Pero conectarle con la visión de qué puede pasar si realmente dejas de pagar ese seguro, ¿no? Ahí, daría para una Sí, larguísima conversación, sí, daría muchísimo, porque ya no es únicamente el seguro, ¿no? Pero exacto. no quiero profundizar, que quería hacerte la última pregunta, Cristina, que tiene un doble planteamiento. Una parte más, digamos, más divertida o más jocosa, que la dejamos para la segunda parte, y una primera parte más seria. Es la misma pregunta, pero responde a la parte seria al principio. Dice, ¿cómo se tiene una conversación poderosa con un sordo? En la pregunta parte, que sería seria, diría, bueno, sordo aquel que no escucha, claro está. Pero no, la parte más broma que me han formulado, pero que puede tener parte seria, es conversaciones poderosas con gente que tiene dificultades, o bien en la conversación, en el habla, o bien en el oído, es mucho más difícil, supongo. Pues yo creo que es más fácil, mira que te digo. Creo que es más fácil porque cuando tú te estás comunicando con un sordo ya está acostumbrado a estar atento y está acostumbrado a estar en el aquí y en el ahora, porque no lo puede hacer de otra manera. En cambio, cuando estoy hablando con una persona es muy fácil el desconectar, es muy fácil el irte a otro lado, pero el sordo o el que le cuesta hablar tiene que poner todos sus sentidos ahí. Y creo que es más fácil el tener conversaciones poderosas con sordos. Creo que es más fácil tener
personas poderosas con sordos de verdad que con personas de oídos sordos. Bueno, esas son las otras. Muy bien. Oye, Cristina, encantado de esta conversación que hemos mantenido. Hay muchas más preguntas, obviamente, que ya tendrás ocasión de ver. Okay. Sigues manteniendo un público muy fiel que te felicita y tienes enamorado a través de las redes, lo cual es muy bueno. Y decirte que en la tuya ha sido una penúltima, que tal vez no sea la penúltima, pero oficialmente la penúltima de esa serie de webinars. La última oficial, y luego me explicaré por qué puede que no sea la última será para Neus Ferré el próximo viernes. Neus nos hablará de empresas saludables. En el fondo, hasta ahora hemos lanzado muchísimos mensajes de cómo regresar, el miedo que tiene el trabajador, cómo hacemos, la situación precaria de la empresa, qué pasa con el cash, qué pasa con los procesos de innovación, cómo transformamos. Es decir, nos hemos cuestionado todo, pero desde un punto de vista, desde el miedo muchísimas veces, pocas desde el optimismo, pero siempre hemos terminado diciendo, bueno, ¿qué empresas tendremos y dónde trabajaremos? Neus nos quiere hablar de empresas saludables, es decir, que el futuro de las empresas pasa por ser un espacio de convivencia, un espacio de vida y un espacio donde compartir realmente sensaciones y experiencias. Eso lo veremos el viernes, eso. Y ya les avanzo, si fructifica, que vamos a tener un último webinar, puede ser la próxima semana, con una señora, con una personaje que nos hablará de un tema que les va a interesar muchísimo. Es el papel de la mujer en la COVID, en esa pandemia. El papel, el desafío que tiene hoy y ha tenido y tiene la mujer frente a la batalla de la pandemia. Cómo combatir, cómo regresar al hogar, cómo liderar en la pandemia desde el hogar, cómo liderar la pandemia en la nueva sociedad, el rol que va a tener que jugar y cómo ha sido en su faceta de crecimiento, de vencer muchas limitaciones y brechas sociales y salariales, cómo eso va a volver a transformarla. Estamos en conversaciones con la organización americana para ver si es factible para toda América Latina en la próxima semana tener ese webinar. Si es factible, se lo anunciaremos el viernes. Y si no, el viernes tenemos a Neus para hacernos un poco más saludables y espero que también felices. Gracias a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes y como siempre, con una pinza de optimismo y una sonrisa. Hasta pronto. Gracias a todos. Un beso. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias, Cristina. Gracias, Pascual. Gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Adiós.